Muy buenas, Gobliners. Como veis, hoy no tengo ningún juego sobre la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a ver unos cuantos juegos. ¿Qué juegos van a ser? Pues van a ser juegos de iniciación. Vamos a ir con unos cuantos juegos de iniciación, estos que nos van a servir para llegar a casa con nuestros amigos que nunca han jugado a un juego de mesa, más allá del Cluedo, el Parchís, el Risk y si acaso un Monopoly. Y estos juegos que les van a hacer entrar en este mundillo con un poquito de curiosidad. Y vamos a ir con algunos juegos bastante sencillitos y algunos otros que a mí me han funcionado personalmente muy bien y que sé que a otra gente también le han funcionado perfectamente. Así que vamos con ello. Y como no podría ser de otra forma, vamos a empezar hablando de la tríada de clásicos para iniciar a la gente, ¿vale? Al final, los que lleváis tiempo en esto de los juegos de mesa, sabéis que esto es lo típico que suele utilizar la gente para incitar un poco a cogerle el gusto a esto de los juegos de mesa. Y bueno, son el Carcassonne, el Catán y el Aventureros al Tren. Tres juegos que son bastante famosos, incluso entre los que no han jugado nunca, suele haber gente que los ha oído hablar de ellos. Y que bueno, yo creo que funcionan genial los tres para iniciar a la gente. En Catán tenemos un juego que va de 3 a 4 jugadores, un juego que depende mucho del azar, es un pequeño euro donde vamos a tirar dados, a la gente esto le suele gustar, vamos a coger recursos, vamos a ir expandiendo nuestra pequeña colonia y bueno, la verdad es que el tema de la negociación y todo esto suele gustar. Probablemente a los que llevamos mucho tiempo pues ya se nos ha quedado un poquito corto de acciones y demás, pero es un juego que siempre gusta y a día de hoy se sigue jugando, sigue vendiendo muchísimo. Yo lo sigo jugando, menos a menudo que antes, pero lo sigo jugando. Es un juego que le he metido muchísimas partidas, y cuando digo muchísimas, es muchísimas, está más que amortizado, y que funciona muy bien para iniciar a la gente, porque tiene, como os he dicho, un poquito de azar y un poquito de estrategia. Seguimos con Aventureros al Tren, un juego que a mí personalmente me encanta, va de 2 a 5 jugadores y tiene una duración de unos 30-60 minutos, que por cierto, este no os he dicho, tiene una duración de 75 minutos el Catán aproximadamente, porque yo he tenido partidas bastante más largas y algunas bastante más cortas, y a partir de 10 años. Como os decía, Viajeros en Tren va de 8 años en adelante y las partidas van entre media hora, 1 hora y de 2 a 5 jugadores. Es un juego muy sencillito. Cada uno de nosotros va a tener una compañía de trenes y lo que vamos a tener que hacer es unir unos puntos con otros cogiendo cartas. Simplemente las acciones es coger cartitas o construir trenes. Es muy sencillo. Suele gustar bastante. Y personalmente este lo he probado con gente que no había jugado a nada más. O sea, cuando digo nada más es fuera del Trivial, ya os digo, el Trivial, el Monopoly y nada más, la Oca y el Parchís. Y funciona estupendamente. Como tiene un poquito de estrategia porque tienes unos destinos a los que ir en tus cartas de objetivo y tienes que pensar dónde vas, cuándo construyes, cuándo es mejor coger cartas, antes de que los demás te quiten las líneas que tú necesitas. Suele dar lugar a piques, está bastante, ya te digo, la gente se suele picar bastante si son competitivos, entonces suele gustar bastante y así de primeras es un juego que gusta. Además, puesto en mesa, los trenes quedan muy bonitos porque cada uno son de un color, cada uno tiene sus colores, los trenes son diferentes en algunas versiones. Entonces, pues bueno, está muy bien. Como os digo, es un juego que tiene muchísimas versiones. Yo tengo este, pero hay de Europa, hay expansiones que te añaden países concretos, hay uno más pequeño que es de Nueva York solamente y va con taxis, hay otro que es la vuelta al mundo y tiene barquitos también, o sea, una pasada. Recomendadísimo para que iniciéis a vuestros amigos. Recomendadísimo. Como no, el tercero, Carcassonne. Un juego muy sencillo, de 2 a 5 jugadores para 8 años o más y en el que las partidas van a durar alrededor de 40 minutos. Juego de colocación de losetas. Simplemente va a haber una losetita central, una loseta en el medio y los demás tendremos que ir cogiendo losetitas e ir encajándolas como podamos, mientras colocamos nuestros pequeños muñequitos de madera o meeples y intentaremos cerrar castillos para puntuarlos. Así contado parece un poco difícil, o parece más difícil de lo que es,
pero cuando sabes cómo funciona es súper sencillo. Es un juego que también me ha funcionado muy bien con gente que no ha jugado a nada más, porque es hiper sencillo. Coges una loseta, la miras y la colocas donde puedas colocarla. Completando castillos, también están los monasterios, creo que se llaman, o las iglesias, digamos, que las tienes que rodear completamente de casillas. Es súper sencillo y suele gustar bastante. De este también tenéis expansiones, hay diferentes versiones también. Bueno, del Catán no os he dicho, pero también hay diferentes versiones, se me olvidó comentarlo. Pero bueno, de este acaba de salir una, por ejemplo, que es en Safari, también está muy bien. Yo la verdad es que estos 3 juegos los recomiendo infinito. O sea, cuando digo infinito es que la gente los va a disfrutar, vais a conseguir que se piquen y vais a poder tirar después a algo más complicado. Pero claro, estos son los típicos que todo el mundo conoce. Ahora os voy a hablar de juegos que a mí me han funcionado muy bien y que no son tan conocidos, al menos entre los no jugones. Vamos allá. Pues aquí tenéis otros 2 juegos que me han funcionado estupendamente bien siempre que he iniciado a la gente con ellos. Son muy sencillitos. El primero es Potion Explosion. Solo tengo la tapa aquí porque si no se caen todas las canicas, ¿vale? Además, ahora mismo yo tengo la primera edición. Ahora hay una segunda edición estupenda en la que las canicas van en un dispensador de plástico muy chulo. El juego va de 2 a 4 jugadores, aunque con la expansión puede ir hasta 6 si no me equivoco. Dura una media hora, 45 minutos por partida y es para 8 años o más. El juego es muy sencillito. Tenemos que ir encadenando explosiones con las canicas, las tenemos que quitar de un dispensador y que choquen las del mismo color para poder quedárnosla, y con ello ir haciendo nuestras pociones, las cuales después podremos tomar para, pues bueno, coger más canicas, robarle las canicas a otro. Bueno, ya sabéis, un poquito de salseo ahí en mitad del juego. Y la verdad es que ya os digo que me ha funcionado genial, también con gente que no había jugado a nada. ¿Por qué? Porque es un juego súper visual y al final lo que haces en el juego básicamente es coger canicas esperando a que choquen unas con otras, y esto tiene un cierto parecido, digamos, a un Candy Crush o alguna cosa de estas, un juego de este estilo, y a la gente le es muy sencillo entender el juego, cómo se juega. Entonces yo lo veo como un juego muy divertido y que funciona muy bien, y al ser tan vistoso entra enseguida a la gente. Por otro lado tenemos el Small World. Me vale cualquier edición del Small World, yo concretamente tengo la normal, la primera, y es un juego que también es muy vistoso, tiene un montón de razas y un montón de poderes, y he jugado a él con gente que no había jugado absolutamente nada. Es un juego que tienes que controlar áreas, pero es súper sencillo porque es una especie de, ¿cómo lo diría yo?, de damas, ¿vale? Tienes que ir colocando tus razas en el tablero. Simplemente es eso. Van a salir una combinación de raza y poder que te va a dar un número determinado de fichas de tu raza y tienes que ir colocándolas por el tablero, entrando siempre por los costados. Hay excepciones con algunas razas, y siempre vas a tener que conquistar las nuevas tierras con una ficha al menos. Si hay algún enemigo o alguna raza de otro compañero, vas a tener que superarle el número para poder matarle o quitarle, arrebatarle ese terreno. Como ya os digo, es un juego que me ha funcionado muy bien, porque cuando entiendes, solamente hay 2 reglitas que me parecen un poquito más complicadas, que es el darse en declive. A la hora de darse en declive, quiero decir, un poquito... La gente le puede costar al principio, pero en cuanto lo ven por primera vez, si tú sabes jugar, funciona estupendamente bien. Y si la gente es competitiva, ya no os digo nada. Si les gusta darse de palos, es un juego que funciona genial. Y cuando digo genial, es genial. O sea, estupendo. Les gusta ir puteándose, hablando claro, unos con otros. Y
les encanta. Ya os digo que además, como es muy vistoso, también entra mucho por los ojos y gusta mogollón. Me han ido estupendo los dos. Y por aquí detrás tengo otro jueguecillo que no me va a dejar que me veáis, así que lo voy a poner aquí. Y es el Welcome hacia el perfecto hogar. Un juego también de unas reglas muy sencillas, muy sencillas. Es una especie de bingo multitudinario, ya os explico por qué, en el que vamos a poder jugar hasta 100 jugadores, siempre que tengamos hojas, que eso se soluciona o fotocopiándolas o comprando otro en caso de que se nos acaben, y comprando otro pack de hojas, que si no recuerdo mal lo sabía. Va para mayores de 10 años y unos 25 minutos por partida. Es un juego súper sencillo en el cual vamos a sacar unas cartas de 3 montones que vamos a tener sobre la mesa y con ellas vamos a tener que hacer nuestra urbanización. Realmente es un roll and write, no sé si se llama así, perdonadme si me equivoco, en el que vamos a tener que ir dibujando las cartas sobre nuestro papel. Vamos a ir viendo cómo desarrollamos nuestra urbanización con unas pequeñas reglas. Y ya os digo que lo he probado con gente que no juega a nada y simplemente con explicarle qué hace cada carta, que viene, si no recuerdo mal, en una carta de ayuda, la gente en cuanto lo pilla la primera partida se pica y quiere una segunda y quiere una tercera. Así que es un juego que me ha ido estupendamente. Sé que muchos vais a decir que algunos de estos juegos no son de iniciación y tal. Yo hablo desde mi experiencia propia y hablo de haber jugado con gente que no juega o que no ha jugado a nada. Y os lo prometo, no han jugado a nada. Y ha sido probar estos juegos y decir, ¡qué maravilla! ¿Hay más de esto? Vamos a seguir con otros pocos, que todavía tengo unos cuantos que me han funcionado genial. Vamos allá. Pues aquí seguimos con otro trío de juegos que me han funcionado muy bien para iniciar a gente. Son el Planeta Rojo, el Deathman Doubloons y el Ciudad de Ladrones. Vale, vamos a empezar por el Planeta Rojo. Es un juego que va para 14 años o más, 2 a 6 jugadores y 45-90 minutos. Básicamente es un juego en el que vamos a colonizar Marte con nuestros pequeños astronautas, mandándolos en cada turno al planeta en unos cohetes. Pero tenemos unas cartas que nos van a decir qué podemos hacer en cada turno. Estas cartas van a ser como unos roles ocultos, digamos, es una mezcla así un poco de control de área, roles ocultos, en los que vamos a ir haciendo una cuenta atrás de 9 al 1 y cada jugador va a ir jugando su carta en el número que tenga en ese turno, va a ir jugándolo, ¿vale? Es muy sencillo de entender, o a mí me lo parece. Ya os digo que lo juego con gente que apenas juega parties, apenas pasa de los primeros parties y funciona genial. Sobre todo, como siempre, si les gusta el darse palos. Es un juego que nos ha funcionado estupendamente. Epa, se me ha caído todo por dentro, me parece a mí. No me gusta poner mucho las cajas así y efectivamente se me ha caído todo. No pasa nada. Pues como os decía, es un juego que gusta bastante. Además se va a ir puntuando al de X rondas. Cuando ya llevas unas cuantas rondas se puntúa, cuando ya llevas otras se vuelve a puntuar y al final se vuelve a puntuar. Entonces la partida es emocionante hasta el final. La gente empieza a darle al coco para ver cómo te puede ganar en las áreas, matar a tus astronautas y ganar la partida. La verdad es que ya os digo que genial. Luego tenemos aquí Deathman Doubloons, que es un juego que va de 2 a 6 jugadores para mayores de 14 y unos 45 minutos. Un juego de piratas en el que vamos a tener que explorar una isla mientras nuestros barquitos se pelean con los barquitos de los demás. Es un juego de programación de acciones en el que vamos a sacar 3 cartas boca abajo y en cada turno vamos a ir resolviendo una. Muchas veces vamos a mover primero el barco y después vamos a mover a nuestro pirata o vamos a abordar otros barcos, etcétera, etcétera. Todo esto sin saber lo que van a hacer nuestros compañeros, nuestros rivales, mejor dicho, el resto de la gente que juega en mesa. Por lo tanto, algunas veces pensaremos en mover y después abordar un barco, pero cuando movamos, los compañeros habrán movido, el resto de jugadores habrán movido y no podamos hacer nada. Es un juego muy sencillo que además tiene varios modos de juego, que eso me encanta en los juegos, para después complicarlo un poquito más y añadirle reglas que lo dificulten.
Pero si jugáis en el modo básico, es súper sencillo. Además, es súper chulo, visualmente es espectacular, los barcos son preciosos, el mapa es, bueno, los tableros de jugador, el mapa impresionantes, a mí me encanta la calidad que tiene el juego y me ha funcionado siempre genial. He jugado con gente de diferentes estilos y les ha gustado siempre. Por último, llegamos a Ciudad de Ladrones, un juego en el que vamos a llevar una banda de ladrones, ¿vale? El juego va para 14 años o más, 2 a 4 jugadores y unos 60 minutos por partida, ¿vale? Vamos a llevar una banda de ladrones, como os decía, y lo que tenemos que hacer es, según el escenario, porque hay diferentes escenarios, pero bueno, básicamente casi todos tratan de robar lo máximo posible y huir de la ciudad antes de que se nos acaben los turnos. Y si no conseguimos huir, perdemos el botín y atraparán a nuestros ladrones. Es así de sencillo. Tiene apenas 3 reglas, un poquito de azar con los dados y demás, y pues poco más que contar. Es un juego que tiene además varios escenarios, tiene una expansión que añade más escenarios, suele funcionar muy bien porque tiene interacción entre jugadores. Las diferentes bandas rivales andan a palos, si queréis, se pueden dar palos para robarse unos a otros los tesoros. Y además hay unos jugadores o unos guardias neutrales que cada jugador va a mover al principio del turno intentando dificultarle las cosas a los demás o alejárselos de su zona a la que le interesa robar a cada uno. Entonces yo creo que está bastante bien también y como ya os digo, me ha funcionado muy bien. Así que con estos vamos a ir a por otros 3 y seguimos. Para lo último he dejado estos jueguecillos, que creo que son más sencillitos que todos los demás. Empezamos con el más grande de todos, que es el King of New York, un juego en el que deberemos tirar los dados. Podremos hacerlo hasta 3 veces antes de decidir con qué dados nos quedamos. Eso sí, los que retiremos los tendremos que quedar con la última de las 3 tiradas. Y de lo que se trata es de intentar destruir Manhattan, o bueno, Nueva York en general, pero concretamente el que esté en Manhattan va a ganar más puntos, mientras los demás van a intentar quitarnos nuestra posición en Manhattan. La verdad es que es un juego muy sencillito, que va de 2 a 6 jugadores. Para mí a 2 se queda muy corto, yo creo que el número ideal son 4 en este caso, incluso a 3 se me queda un poco corto. Para mayores de 10 años y 40 minutos. Un juego que os va a funcionar genial, sobre todo con los más peques, porque esto de tirar dados les gusta mucho. Además, los monstruos son súper bonitos, súper chulos, muy graciosetes. Y como os digo, tendremos que destruir Manhattan intentando evitar que nos maten a nosotros. La verdad es que es un juego que me ha funcionado bien. Lo he probado con gente que no había probado absolutamente nada y en cuanto cogen la mecánica de tirar los dados y para qué sirve cada cara del dado, lo entienden a la perfección y súper bien. Vale, el siguiente que tengo aquí es el Port Royal, un juego que va de 8 en adelante, para mayores de 8 años, unos 20-50 minutos por partida, lo de 50 me parece muy exagerado, ¿vale? Y va de 2 a 5 jugadores. Es un juego que me gusta especialmente, que las partidas yo creo que en 15 minutos normalmente están acabadas, sobre todo si depende del número de jugadores, ¿no? Pero a 2, 3, 15 minutos, 20 como mucho, están acabadas las partidas y es un tienta a la suerte. Lo que vamos a hacer es, con nuestras monedas, vamos a ir sacando barcos con los que podremos comerciar para coger más monedas, vamos a ir sacando diferentes personajes que vamos a poder comprar. Entre todos los personajes que compremos tendremos que llegar a, si no me equivoco, 13 puntos de victoria. Creo recordar, si no, corregidme, pero creo que eran 13 puntos de victoria. Cada personaje va a tener un valor en puntos de victoria y eso es lo que nos va a dar la victoria. ¿Dónde está la gracia? Pues que si empezamos a sacar cartas, que no vamos a saber lo que va a salir, si nos salen 2 barcos del mismo color, tendremos que retirarlas todas y perderemos nuestro turno de compra. Todo esto se puede evitar si compramos piratas que tendrán la posibilidad de ahuyentar algunos barcos. Y la verdad es que es un juego que es súper sencillo, súper rápido de explicar, súper fácil de preparar y funciona muy bien.
Hay otro muy similar, no es igual, se llama Isla Tortuga, que funciona también genial y me gusta mucho también. Lamentablemente no lo tengo aquí, no está en mi colección, pero lo hemos jugado con mucha gente y funciona estupendamente. Por último, tengo aquí Timeline. Concretamente el multitemático, que estaba mirando porque no me acordaba cuál de ellos he sacado. Tengo varios. Es un juego que además creo que se puede mezclar si queréis, no hay ningún problema. Va de 8 años en adelante, de 2 a 8 jugadores, súper importante, mucha gente puede probarlo a la vez. Y la partida dura alrededor de 15 minutillos. ¿De qué trata este juego? Pues es tan simple como que vamos a repartir 5 cartas a los jugadores y en el centro vamos a dejar una carta que va a tener un hallazgo, un descubrimiento, no sé, por ejemplo, una película, algo, con una fecha en concreto. Y nosotros hemos de quitarnos nuestras cartas diciendo si es anterior o posterior a esa fecha, a ese año. Claro, al principio solo habrá una fecha, entonces todo tendrá que ser o posterior o anterior a esa fecha. Pero después tendremos 2 cartas y ya podrá ser posterior a una u otra o posterior a la otra, no sé si me explico. Después tendremos, si seguimos acertando, tendremos 3 cartas y cada vez será más difícil, los intervalos entre fechas serán más cortos y habrá que afinar mucho más para librarnos de nuestras cartas. En caso de que no acertemos en ese turno, juguemos la carta, le demos la vuelta a la carta y veamos la fecha y no vaya en ese intervalo de tiempo, vamos a tener que quitarla, descartar y robar otra. Por lo tanto, si no logras acertar, vas a seguir teniendo el mismo número de cartas que en el turno anterior y tendrás que seguir jugando. La verdad es que es un juego que me ha funcionado con gente de todas las edades porque les gusta, además, es un poco como de cultura general porque tiene muchas cosas, entonces es un poco como de cultura general y a la gente mayor, no quiero meterme con ellos, pero les suele gustar mucho a la gente mayor. Entonces, mola. La verdad es que lo he conseguido jugar con mis padres, con mis suegros y funciona muy bien. Lo he conseguido jugar con gente que no juega absolutamente nada, para que os hagáis a la idea. Incluso incluso alguno de los otros que os he enseñado, y suelen funcionar muy bien. Y bueno, con estos 3 creo que vamos a cerrar el vídeo. Podría enseñaros algunos más que me han funcionado muy bien, como pues por ejemplo Zombicide. Zombicide es un juego que me ha funcionado muy bien muchas veces, porque es un tiradados básicamente y tiene 3-4 reglas que si tú haces un poco de máster a la gente le suele gustar mucho. Al final es muy mata-mata. Me ha funcionado también, perdonad, como os decía, me ha funcionado también muy bien Colt Express, un juego que es es similar al Deadman's Doublons, también ha funcionado muy bien. Tengo unos cuantos más, sobre todo de estos pequeñitos. Podría hablaros de When I Dream, podría hablaros de Dixit, podría hablaros del Patchwork, podría hablaros de un montón de juegos que al final me parece que siempre que hablamos de juegos de iniciación, siempre recurrimos a la triada de los primeros que os he enseñado de todos, porque son como los más famosos. Entonces, pienso que depende, y esto es opinión personal, bueno, como todo el vídeo es opinión personal, pienso que tenéis que buscar lo que les gusta a vuestros amigos, concretamente, o al grupo de jugadores al que se lo vais a destinar el juego. En mi caso, por ejemplo, en el grupo no suelen gustar mucho los euros, por ejemplo, y en cambio hemos logrado jugar arriba y abajo y ha gustado. ¿Por qué? Porque es un euro muy sencillito. Hemos jugado a Catán y ha gustado. ¿Por qué? Porque es muy sencillito. Pero en cambio prefieren un poco más ir hacia algunos parties más, pues un poquito más dificilillos, o bueno, difíciles. Más allá pues eso, de un Timeline. Y han preferido ir a un Dixit, que tampoco es muy difícil. Han decidido ir a un When I Dream. Cosas de este estilo, a un doble. Cosas que a los que ya llevamos mucho tiempo jugando igual
igual, no lo sé, porque a mí me gusta de todo, o de casi todo tipo de juegos, pues se nos quedan un pelín cortitos ya y queremos una experiencia de juego pues un poquito más larga sobre todo. Pero bueno, que sepáis que todo el vídeo es opinión personal, que muchos de estos juegos haré reseñas y los subiremos al canal y que espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo.